Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un evento más que organiza el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, quien a través de su escuela judicial, atendiendo al programa de difusión de la cultura jurídica 2021 en esta modalidad en línea, en el marco referido, llevará a cabo la conferencia El procedimiento de violencia familiar, sus causas y efectos, que disertará el maestro en Derecho José Luis Martín López Santana, catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México, a quien damos la bienvenida y agradecemos su participación. Enseguida me permito dar lectura a un extracto de su resumen curricular. Es doctorante en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, maestro en Derecho egresado de la Universidad de SAC, incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, certificado como docente y planeación de cursos para la educación superior por el CIFE 2016, docente del Poder Judicial del Estado de México, para los cursos de formación de notificadores judiciales en materia civil y penal, ejecutores judiciales en materia civil, secretarios judiciales en materia civil, jueces en materia civil, en las escuelas judiciales, hoy unidades académicas de Texcoco y Tlalnepantla, Estado de México. En la Escuela Judicial del Estado de México, docente en los diversos programas de educación continua, del posgrado, en particular en la maestría en Derecho Judicial, modalidad mixta. Docente en las licenciaturas y maestrías en la Universidad Nacional Autónoma de México, Zacatlán, Poder Judicial del Estado de México en su Escuela Judicial, Universidad de Ciencias Penales y Sociales, Unidad Tlalnepantla, México, en el doctorado y maestría. Dentro de su trayectoria laboral, fue archivista, notificador, secretario de acuerdos de cuantía menor, proyectista, juzgado familiar, secretario de acuerdos de primera instancia en materia civil, juez de cuantía menor en materia civil, juez de primera instancia en materia civil en diversos juzgados y magistrado interino de la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla. Desde el año 2020, juez en retiro jubilado. Bien, concluida el resumen curricular, damos paso a la disertación de nuestro conferenciante. Maestro José Luis, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Buen día a todos los participantes, todos los estudiosos del derecho, ¿verdad? Bueno, vamos a llevar a cabo un ejercicio, ¿verdad? Más que nada es una reflexión de la cuestión de violencia familiar, agradeciendo en primer lugar de antemano pues, al Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura a través de su presidente, nuestro presidente, el doctor Ricardo Sodi Cuellar, así como el director de la Escuela Judicial, el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, y así como algo muy importante a todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Personas, como dicen por ahí, que no se ven, pero están atrás de todo este proyecto que se lleva de preparación continua, ¿verdad? Hoy vamos a manejar un temita, yo diría muy fácil, pero a la vez muy complicado día con día. Es objeto día con día de reflexiones, de recomendaciones, de inquietudes dentro del entorno que tenemos judicial principalmente, ¿verdad? Pero también un entorno social, que es la violencia, ¿verdad? Y mira, iniciaremos nuestro ejercicio platicando qué es la violencia, ¿verdad? Ese es nuestro primer tema, ¿verdad? Preguntarnos en qué consiste la violencia, es únicamente interpersonal o es también, va más allá, el entorno familiar, el núcleo de familia, comunidad, estado, nación y mundo, ¿verdad? Todo. Entonces todo está vinculado a Para este ejercicio vamos a presentar una proyección, ¿verdad? Ir ejercitando un poquito y más que nada es un poco de reflexión, principalmente encaminados a los que están estudiando, pero también a las personas, todos los peritos del derecho, ¿verdad? Que tenemos la obligación de velar por la demás gente. No perder de vista que es un aspecto humano lo que tenemos que reflexionar. Nuestro tema es el procedimiento de violencia familiar en el Estado de México, sus causas y efectos. En primer lugar, diremos un concepto, ¿verdad? Su servidor, ya como ya lo indicó la maestra Norma, ¿verdad? Es José Luis Martín López Santana. Hoy le llamamos, ¿verdad? Para cuestión didáctica,
pues en retiro, ¿verdad? Bueno, ¿qué es violencia? Este es un problema tan delicado que a través del tiempo pues, se ha hecho más patente, ¿verdad? Los medios de comunicación han influido mucho en darle publicidad. Esto ha llegado hasta la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Dando un concepto genérico que es violencia, ¿verdad? Y lo vamos a ver en su momento, que es quizá el mismo precepto que tenemos en nuestra legislación. Entonces tendremos que ver como un concepto práctico para todos que el uso de la violencia es el uso deliberado de la fuerza física, ¿verdad? No solamente física, también de poder, ya sea en su grado de amenaza efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad que tenga muchas posibilidades, ojo, de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y privaciones. Este concepto, pues cada día atiende más relevancia, ¿verdad? Día con día, pues vemos más el entorno de violencia, vemos medios de comunicación, redes sociales, ¿verdad? Violencia, violencia. Obviamente, pues sería la primera pregunta, ¿qué tanto ha impactado en nuestra sociedad? Pues para tal efecto, de acuerdo a estadísticas que tenemos a nivel internacional, ¿verdad? Estudiosos que se dedican a recabar información, pues dice que de 3 a 5 mujeres, principalmente, ¿verdad? Son objeto de violencia a nivel mundial. Aquí en su momento vamos a ver grupos vulnerables. Me adelanto un poquito. ¿Quiénes son grupos vulnerables? Pues aquellos que no están en igualdad, ¿verdad? Que son más propensos a subir este tipo de trato de violencia. Principalmente, le digo, por cuestión estadística, que es práctico, pues se ha enfocado principalmente a las mujeres. Pero también al lado de las mujeres está el núcleo de familia, que son los menores. Entonces ya tenemos dos grupos vulnerables. Las mujeres, los menores de edad, niños y adolescentes. Otro grupo vulnerable son los incapaces. Y por último, que establecido mucho el acuerdo, pues es el grupo de adulto mayor, más de 60 años. Son los 4 grupos que sufren más continuamente esa violencia. Ahora vamos a poner una pequeña presentación de un concepto genérico donde desarrolla violencia. Obviamente, el entorno que vamos a manejar es un poco el aspecto de familia, ¿verdad? Donde desarrolla esencial el núcleo donde explota la cuestión de violencia se ve más palpable. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso.
Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces y sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación de la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos, o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda. Y si es el caso, denunciar las situaciones.
violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Bueno, creo que aquí ha quedado palpable dónde está la violencia, ¿verdad? O sea, es algo muy delicado día con día. Y esto no pasa aquí, pasa más de la cuenta, más de lo que nos imaginamos. Nuestro entorno social cada vez se ve más afectado por este tipo de violencia. Obviamente, para efectos didácticos, vamos a ver un origen de la violencia, de dónde viene, ¿verdad? Muchos decían, por ahí algunos estudiantes decían que si la violencia solamente se podía ser genética, ¿verdad? Yo pienso que se adquiere, ¿verdad? A través de las vivencias, quizá patrones culturales se van dando, ¿verdad? Quizá cuestiones culturales que pues, el hombre supera a la mujer, ¿ya? Hoy muchas dependencias estamos trabajando que eso no es así. Estamos en una perspectiva género que estamos en igualdad. Entonces sí nos toca a nosotros como estudiosos del derecho, pues nuestra labor no nada más es una inspección de legalidad, sino también un aspecto humano. Tan es así que la reforma constitucional pondera precisamente el derecho humano. Bueno, para tal efecto vamos a hacer un antecedente de la violencia, desde dónde surge, ¿verdad? Si reciente, de los años 50, 70, 2000, de los nuevos, de acuerdo a las etapas generacionales, ¿verdad? Bueno, así tenemos que el origen pues, ha estado presente a través desde el inicio de la vida, ¿verdad? Dice inicialmente que el hombre se creó al hombre y a la mujer, y una vez unidos se dice que el hombre dejará a su madre y estar unido a la mujer. Y es el concepto de familia, ¿verdad? Queda desvinculado de la causa que da origen. Pero aquí viene la problemática. Primera antecedente que tenemos de violencia, dice, ya en la Biblia lo marcan ahí, ¿verdad? Dios sentenció a Eva diciéndole, multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, embarazos, ¿verdad? Y con dolor parirás hijos y estarás, ojo, bajo la potestad y mando de tu marido, él te dominará. Pues ahí diríamos por ahí, pues ya es genético, ¿verdad? Ya es ¿no? Ya es el primer antecedente que tenemos. Y sigue, aquí estamos en una violencia quizás psicológica, ¿verdad? Pero ya vamos a lo físico, el otro antecedente de violencia física. Y también perder el patrón que violencia no solamente es a la par, hombre y mujer o mujer a hombre. Va hacia arriba, ¿verdad? Hacia ascendientes, hacia abajo descendientes, colaterales, están en todos los lugares.
Otro antecedente, pues es igual la misma Biblia, ¿verdad? Se dice que Dios crió con agrado las ofrendas que Abel le entregaba a Abel y las de Caín no les hacía caso. Obviamente hubo un rechazo ya natural y dice, Caín se consideró ofendido y para él también a su vez privó de la vida, ¿verdad? Primero ya un hecho violento, una consecuencia de una violencia, pues ya llegó hasta la muerte. Dice por ahí que fue con un mazo, otro dice que fue con la quijada de un burro y pues lo privó de la vida. El segundo antecedente, seguimos manejando, ¿verdad? Todavía antecedentes. Abraham le dijo a su esposa Sarai, ahí tienes a tu esclava Agar, ¿verdad? Ya violencia. Haz con ella lo que parecieres, ahí la maltrata y haga huye, ¿verdad? Otro tipo de violencia física. Y no termina ahí la historia, ¿verdad? Dice el ángel, le dice, vuelve con tu ama Sarai y ponte a tus bensólderes. Tienen por ahí los dichos comunes de argado apaleado, ¿verdad? Fíjense, hasta dónde nos llega nuestra violencia. Obviamente, pues ya comenzamos a legislar, ¿verdad? Se comenzó nosotros como cuestión, como estudios del derecho, pues vemos una simbología, ¿verdad? Vemos el Partenón o el Coliseo Romano, pues nos trasladamos nuestra mente automáticamente, cuestión legal, ¿verdad? Es mucho de nuestra simbología, pues esas son estructuras muy de legalidad. Esta cultura comienzan a regular precisamente ya lo referente a los derechos humanos, a legislar la conducta humana en sociedad. El primer antecedente que tenemos, pues es nuestro Código de Hammurabi, ¿verdad? Decían por ahí los juristas que es nuestro origen de nuestra legislación. ¿Qué contiene este código? ¿Verdad? Dice que el Código de Hammurabi es una de las leyes más antiguas que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados en este tipo de documentos creados en Mesopotamia. Se basa que la aplicación del derecho italiano, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero principalmente ser una regla de conducta. Obviamente hablan ya del derecho de garantía de audiencia, de oportuna defensa, pues para justificar sus acusaciones. Este código fue de 1750 desde Cristo por el rey de Babilonia Hammurabi, donde se unifican los códigos existentes de ciudades del Imperio Babilónico. Es como nuestra cuna de su derecho escrito, ¿verdad? Seguimos con nuestra violencia, cuestiones culturales. Ya los persas decían que la mujer estaba obligada a una obediencia total. El padre le escogía al marido y le entregaba a este, ojo, y solo si no concebía un hijo varón, ella podría recibir parte de la herencia. Acuérdense que en estas cuestiones culturales era muy relevante, ¿verdad? Importante para ellos el descendiente fuera hombre, ¿verdad? Entonces la mujer, pues, en segundo término. Obviamente también nos trasladamos a la edad medieval, ya vamos avanzando en nuestra cuestión cultural. Decía que ya en la época medieval feudal decían que poseía las tierras tenía libertad y poder cuya autoridad se extendía sobre todos los siervos, a quienes protegía siempre y cuando trabajaran para él. La mujer siempre tenía que tener un tutor masculino. Seguimos todavía con la violencia y principalmente hacia la mujer. Esto es un poco enfocado a la mujer. Otros tipos de violencia que tenemos presentes en los alemanes, ley Rutona, que decía que el marido, ojo, tenía el derecho de castigar a la mujer con un bastón. Ojo, pero para no ser tan delicado, pero tenía que tener cuidado de no romperle los huesos, ¿verdad? Ya en Rusia, pues también tenemos otro antecedente. Dice que al casarse los esclavos se acostumbraban a llevar a la mujer a su futuro hogar. El marido la golpeaba con un látigo, diciéndole en cada golpe, olvida tus costumbres de tu familia y aprende las maneras de la mía. Véale que esa es violencia generacional. Ya comenzamos a trabajar, ya el primer antecedente de derechos humanos en la actualidad de protección, lo tenemos en la Declaración de Derechos de Virginia, ¿verdad? 1776. Este es un primer documento que se tiene regla de donde se establecen derechos naturales que son inherentes. Esta fue adoptada en forma unánime por la Convención de Virginia de 1976. Es el primer documento que ya comienza a regular el derecho humano, principalmente contra la violencia. Era muy palpable. Ya un poco más formal, pues ya es el que tenemos muchos, es muy significativo, ¿verdad? Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Hablar de derechos del hombre es una dualidad, ¿verdad? Es el ser humano en sí, ¿verdad? Todo, que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia de 1789. Es uno de los muchos documentos que fundamentó la Revolución Francesa.
En cuanto a definir a las personales y a la comunidad, además son los derechos universales, que cualquier hombre nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Es el primer documento que tenemos ya comienza a tutelar ese derecho contra la violencia y un principio de igualdad. Bueno, caminando ya después, ¿qué causas generan esta violencia, verdad? Será el parte de la temática, ¿verdad? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son los detonantes para que tengamos esa violencia y dónde se presenta? Uno de ellos son varios, ¿verdad? Principalmente pues, es el alcoholismo, ¿verdad? ¿Qué es el alcoholismo, verdad? Obviamente, dicen por ahí los estudiosos principalmente, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica, progresiva y en muchos casos mortales procede por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas que interfieren en la salud física, mental, social y familiar, así como en los procesos laborales. Fíjese, ya ese efecto detona en la familia, detona en violencia, pero va más allá, ¿verdad? Que son sus efectos en la cuestión laboral, cuánta gente por alcoholismo ha perdido patrimonios, ha perdido incluso hasta la vida, ¿verdad? Causas de responsabilidad, incidentes, accidentes. Entonces el entorno va más allá, ese efecto del alcoholismo tiene muchas vértices de consecuencias. Otro muy similar da la drogadicción, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo e incontrolable de las drogas y a pesar de sus consecuencias perjudiciales acarrea los cambios que causan al cerebro, los cuales pueden ser dolorosos. También hay consecuencias. Nos vamos a meter un punto ya cuando vamos el proceso de las broncas que tenemos ya en la realidad, ¿verdad? Jurídica, vamos a ver qué efecto tiene cuando tengamos un proceso de estas cuestiones. La intolerancia, ¿verdad? Que a veces no sabemos escuchar, es por eso de la rebeldía que tenemos día con día de los adolescentes, ¿verdad? Que es el rechazo que se tiene a alguna de las personas, ¿sí? Falta de comunicación, no hay, y se aplica en el ámbito sociológico de rechazo, confrontación, pensamientos, obviamente, manifestaciones culturales, de reproche, ¿verdad? No son que Lorenzo dicen por ahí, pues luego se enganchó, ¿verdad? Nos dicen por ahí, nos enfrascamos más de la cuenta, no medimos las consecuencias, no sabemos a veces escuchar, meditarlo, ¿verdad? Otra causa pues, es la ignorancia o indiferencia, que es uno de los principales detonantes en relación de personas, ¿verdad? Es la diferencia, aquel sentimiento que permanece inmóvil, tanto el movimiento como el sentimiento, ante la situación de ir o idea de una persona, es la forma negativa, ignorarlo, ¿verdad? La ignorancia. Dice que esa proviene de la indiferencia. Se escribe un estado de ánimo al cual al no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones o asuntos que se halle, se mantendrá un poco de indiferente, o sea, le da igual, ¿verdad? Otra de causa pues, es el control o impulsibilidad, ¿verdad? Que no tenemos impulsos, dice. Es un estilo cognitivo, términos en psicología, que es la predisposición a reaccionar en forma inesperada, ¿verdad? O sea, no dice nada más falta que lo acelere para que se enganche más de la cuenta. Puede resultar amenazante un estímulo interno por propio individuo sin tener una reflexión ni tomar las consecuencias. Se predomina por la baja de tolerancia al estrés, frustración, falta de control de impulso. Los comportamientos agresivos pueden poner en riesgo al individuo, que puede llegar asociado a actos delictivos. Es un efecto de ese impulso. ¿Cuánta gente a veces lo vemos en nuestro entorno, a veces por una rebasada y nos enganchamos y ¿qué solucionamos? Nada. Y a veces en un segundo puede cambiar la vida, no solo para la persona, sino todo el núcleo de familia. Entonces es relevante un efecto de la violencia que no solo afecta a una persona, afecta a un núcleo de familia, afecta a todo mundo, ¿verdad? Hasta los que no tienen relación, pues estamos medicados. Nosotros como abogados, pues nos invitan a estas fiestas que no son de nosotros, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo también profesional, que tenemos que buscarle soluciones. No solamente llevar un juicio y ahí terminó mi misión. Aquí la misión del jurista va más allá. No solamente llevar un procedimiento y ahí terminó y misionar y se acabó la bronca. Si no solucionamos, no nos sirvió nada nuestro trabajo profesional. Otra cuestión que impacta mucho la cuestión económica y más hoy en día, ¿verdad? O falta de recursos familiares, es un detonante muy complicado para la violencia. En este tipo, la economía se basa en los gastos e ingresos que se gestionan dentro de la familia. La economía familiar
es conocida por muchos como una economía doméstica. Es un mega detonante ahorita con las cuestiones de pandemia, ¿verdad? Otra consecuencia que también influye en la violencia, provee imaginación. Aquí hay que tener mucho cuidado, que no son premisas, ¿verdad? No es un silogismo, ¿verdad? Que si eres pobre, por lógica vas a ser violento, ¿no? Vamos a ver ya los que son estudiosos, vemos violencia en todos los niveles, ¿verdad? En todos los ámbitos. Dirán, pues está preparado. Pues parece increíble que a veces hay mucho más violencia que en grupos marginales. Y lo vemos ya en los procesos también legales, que son los que dan más problemática, los de aparentemente una mejor preparación que los que no tienen preparación. Dice que la pobreza o marginación es una situación social de desventaja económica, profesional, política, estatus social, producida por la dificultad de una persona o grupo que tiene para integrarse a algunos sistemas de funcionamiento social, una integración, ¿verdad? Pesa más, obviamente, la cuestión de falta de preparación, se influye también en entornos, también hay mucha violencia en ese ámbito. Infidelidad, pues también, ¿verdad? Es un detonante muy común en la cuestión directa entre personas, ¿verdad? Que puede ser una relación o individuos involucrados de valoración, traición, confusión, tormentos, celos, inseguridad, baja autoestima. Son los sentimientos que otorga esta conducta de infidelidad. Y también, qué delicado resulta esto. Estamos viendo algo anormal como ya normal, ¿verdad? Normal que saque, pegarle al grupo más vulnerable. Entonces, aguas ahí, esto es muy delicado. Hoy en nuestro día, ¿verdad? Un detonante que ha surgido, incrementado increíblemente las cuestiones de violencia. Acuérdense, comenzamos violencia directa, ¿verdad? Pero también hay efectos o colaterales, ¿verdad? Esta pandemia, pues, ¿qué ocasionó? En primer lugar, ¿cuál era el proyecto de muchos papás, ¿verdad? Hombre o mujer, ¿verdad? Hablamos de perspectiva. Ay, es que quisiera yo estar más tiempo con mis hijos, no los disfruto. Hoy que tuviste la necesidad médica o epidemiológica que estar en familia, pues no lo aprovechaste. Y al contrario, se incrementó en cuestiones de convivencia, no sabemos a veces, muchas veces convivir. Incrementó exageradamente la cuestión de violencia, un exagerado número. Dice, la pandemia es la propagación mundial de una enfermedad que se expresa por un tipo de gripe. Cuando surge un nuevo grupo gripal, se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra él. Por lo común, el virus ha causado pandemias con anterioridad, han provocado varias gripales que afectan a los animales, ahí tienen las teorías. Ya dónde viene el origen de la pandemia, ¿verdad? Que es algo que nos rompió para muchos, estamos en esta época, ¿verdad? Creíamos que iba a ser 3 semanas, un mes máximo y se acababa. Ya nos rebasó y todavía no tenemos una solución real hasta donde termine. Causa-efecto, cuestiones también, dónde planificamos, dónde tramitamos físicamente. Un procedimiento de violencia, pues es directo, no podemos manejarlo en línea, en plataforma. Eso es lo complicado. El riesgo, ya la Corte ha dicho, cuestiones de pandemia, es un derecho preferente de protección. Pero vamos a ver ahora el procedimiento de violencia, cómo se maneja. Obviamente hay que haber unos preceptos para no perder de vista que esta es una cuestión también didáctica, ¿verdad? Un poquito, pues verdad, no todo el mundo estamos inventados. ¿Cómo vamos a determinar la competencia para un procedimiento de violencia, verdad? Tenemos en primer lugar, pues ver qué materia es, ya por práctica, pues es una materia del derecho de familia, ¿verdad? Juzgados familiares. Grado, pues inicialmente comenzamos con un juez de primera instancia, que es el primero que instamos para iniciar un procedimiento jurisdiccional de violencia familiar. El territorio, pues el ámbito donde se desarrolla, ¿verdad? Aquí vamos a vincularlo precisamente con el juez competente por la ubicación de los elementos que es el receptor de la violencia, ¿verdad? La cuantía, pues aquí no aplica, ¿verdad? Porque está fuera de la jugada, y el turno, pues aquí aplicamos por un cuestión administrativo de las oficialidades de parte, o sea, que lo turna, si hay varios tribunales, pues lo turna al que le corresponde. Son los criterios o competencias objetivas, ¿verdad? Que se refieren al tribunal que aplica el derecho. Entonces, son los elementos o criterios para determinar la competencia, en este caso del de violencia familiar. Otros conceptos básicos, ¿verdad? Que tenemos que conocer, ¿qué es la jurisdicción, verdad? Lo confundimos mucho con cuestión de territorio, con cuestión de materia, ¿no?
es aquí romper nuevos conceptos, nueva actualización, ¿verdad? Un concepto muy práctico, ¿verdad? ¿Qué es una función del Estado? Es el deber del Estado de proteger, resolver las controversias, y más un derecho de la violencia, donde ampliamos la suplencia de la queja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están inmensos derechos humanos. Ya técnicamente podemos decir que lo que refiere a violencia pues es una de oficiosamente del órgano jurisdiccional de llevar a cabo esa función, no dejarlo ahí a petición de parte. Otro elemento también relevante pues, es referente a la acción, ¿verdad? ¿Qué es la acción? Pues es la facultad que tiene el que sufre ese impacto de poner el movimiento, instar al órgano pues que comience a trabajar, ¿verdad? Es la facultad que se tiene de poner el movimiento al órgano jurisdiccional, en este caso al juzgado. Es un derecho que se tiene. Y la acepción pues, es contrario, ¿verdad? Que no todo lo que digan y vamos a bailar ese chazo que a veces abusamos de ese derecho. Por eso hay un derecho de garantía que es la acepción, la oposición que hace el demandado, ¿verdad? En este caso, pues el generador de violencia de ser oído en juicio, a ver qué tanto es cierto o no es cierto. Es la garantía de audiencia o debido proceso. Son dos palabritas muy comunes que están impresas. ¿Qué principales procedimientos llevamos en materia familiar? Es otra pregunta también muy común. Vamos a comenzar con un catálogo que tenemos, ¿verdad? Actos previos al juicio. ¿Cuáles son esos? Pues aquellos donde todavía no tenemos una relación, conflicto, pues vamos a prepararlo, ¿verdad? A tener elementos. Común en derecho de familia, referente a la separación como acto perjudicial de personas, ¿verdad? Aquí por el temor, pues hay que separarlos, no vamos a esperar a que la media maten o priven de la vida para poder actuar. Es una reacción inmediata. Otra cuestión referente a un derecho tutelado que es los alimentos, ¿verdad? Entonces es también la consignación, donde vemos palpable que interviene el derecho de familia. Son dos procedimientos muy comunes en derecho de familia. Seguimos caminando, ya vamos a aquellos procedimientos, no tenemos necesariamente conflicto, pero sí tiene mucha intervención el derecho de familia, ¿verdad? Muy común ahorita es que me piden un informe de un juzgado que depende económicamente, principalmente adultos mayores, ¿verdad? El estado de una información testimonial de dependencia económica, muy común también con día, muy común hoy para efectos administrativos, ¿verdad? Es que faltó Martín en vez de José Luis, pues una información de persona. Muy común las uniones libres de concubinato también. Son procedimientos que intervienen, que no hay controversia, pero sí tiene impacto en nuestro procedimiento familiar, y otros de interpelación o notificación judicial, ¿verdad? El aviso que hace a través de una autoridad. Esos son no contenciosos. Seguimos también muy común, ¿verdad? Cuestiones de sucesorios hoy en día que ha traído vinculado con el hecho y acto jurídico, ¿verdad? Sucesiones que son testamentarias cuando hay disposición expresa, intestamentarias cuando el autor de la sucesión pues, no dejó disposición, ya que sea nuestro procedimiento, ¿verdad? También ese es muy común en la cuestión, y más ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos? Más de 200,000 personas oficialmente que han perdido la vida, quizás hasta más. No tenemos un dato real, y aparte, pues, lo extraordinarios, ¿verdad? Derivados de accidentes, de enfermedades terminales, pues ahí acumulamos esas muertes diarias. Aquí ya comienza el conflicto, ¿verdad? Ya comienza el choque, ¿verdad? Ya de los que implica un procedimiento formal de un derecho adversarial, de choque, de litis, de controversia. Comunes, pensión alimenticia, choca, derivada quizá de violencia. La violencia es tan especial que va a invitar a otros procedimientos. Esto es uno que va a invitar indirectamente a este juicio especial. Va a invitar también a la guardia y custodia y a un régimen de incumbencia. Estos tres juicios que deben ser controversia los va a jalar cuando es violencia familiar, los va a invitar, ¿verdad? Diría como que es atractivo. Vamos a ver también procedimientos de pérdida de la patria potestad, de rectificaciones de actas, sean de nacimiento, de matrimonio, inclusive hasta de adopción. Hay que ser cuando se anotó un mal dato. Otro muy común, reconocimiento, contracción de paternidad, que son también procedimientos muy comunes en derecho de familia. Vienen otros, ay, pues ese hecho, no, todavía hay más. Hay la última fase que es derechos especiales, ¿verdad? Procedimientos especiales. Si vemos por el catálogo, un buen porcentaje se los lleva a materia de familia. ¿Qué tenemos? El divorcio voluntario por mutuo consentimiento. Tenemos otro procedimiento que es nombramiento de autor, o ya especial como estado de interdicción, que es también muy común.
el que nos interese a violencia familiar, entonces, ¿dónde lo vamos a meter? En procedimientos especiales. Es tan delicado que lleva una tramitación especial, violencia familiar. Vamos a ver otra restitución integral de menores, otro divorcio incausado, uno más sumario de conclusión de la patria potestad. Son varios procedimientos que vinculan al derecho de familia. Entonces, aquí el que nos va a interesar un poquito es el de violencia familiar. Nos vamos ya con el procedimiento, cómo es el procedimiento, ya lo procesal, ¿verdad? ¿Cómo es? Concepto legal, ya vimos un concepto inicial, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hacer una analogía, un comparativo, y es muy parecido al que tiene regula esta legislación. Esto de acción, omisión o abuso que afecta a la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial o de libertad de una persona, ojo, en el ámbito del grupo familiar, con independencia de que sea causa o genere un delito. Pues por sí solo tiene vida propia este tipo de procedimiento de violencia familiar. Si lo hacemos un comparativo, es muy similar. O sea, entonces quiere decir que esto es tan relevante que hasta a nivel internacional pues ya vinculan. Y el primer concepto que teníamos hoy día era, cuando hablamos de violencia, pues solamente que sea palpable, ¿verdad? Y vemos que no. Por ahí les comentaba, decía una persona, y si no le hace caso, si no le da el gasto, ¿será violencia? Pues claro que es violencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Vamos a ver dónde vamos a encontrar los principales o cómo se catalogan los tipos de violencia y qué efectos tienen, dónde detonan. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Digamos, principalmente a la mujer, los incapaces y los adultos mayores. Sin pasar obviamente pues, con los menores, ¿verdad? Son los grupos vulnerables que necesitan una protección especial. ¿Qué es la violencia física? Primer punto, ¿verdad? La primera, violencia física. Dice que es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en discriminación de género, negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos y humillaciones, devaluación, marginación, desamor e indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restitución a la autodeterminación y amenazas. Una de ellas, como concepto, es celopia, ¿verdad? Que es un detonante en relación de parejas muy más de lo común que imaginamos, que es una de las principales causas de agresiones a la mujer, ¿verdad? O entramos a cuestión cultural, es que el hombre tiene derecho a que le agarre el embotellamiento y la mujer no. Estamos perdiendo esa cuestión, que es un derecho de igualdad. Entonces se genera mucho esa cuestión de psicología. Otro derecho, ¿qué consecuencias tiene que es el que tiene más impacto? Va más allá de una simple cuestión psicológica. Impacta que puede llegar a la depresión. La depresión es un trastorno mental frecuentemente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño, apetito, sensación, cansancio, falta de concentración. ¿Dónde va comenzando a ser mella, causando efecto esa violencia psicológica, ¿verdad? Tú no sirves para esto, tú no estás capacitada, esto no es de mujeres, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres hemos visto? Hoy con agrado les comento que en las actividades que estoy participando, ya profesionales, hay mucha mujer ya a nivel de doctorados, de maestrías, en materia de institución de la escuela judicial, bastantes mujeres tenemos ya en todos los ámbitos, ¿verdad? Ya estamos rompiendo esa infraestructura que la mujer no. Hay muchas señoritas juezas, señoritas magistradas, ¿verdad? Ya hay un buen nivel, o sea, ya tenemos una paridad de igualdad. Entonces sí está ingresando que seguimos todavía peleándonos con ese derecho de igualdad, ¿verdad? No se nos está dando también una realidad, también es muy cierta. En los ámbitos laborales todavía no nos pesa mucho esa cuestión y hay muchos efectos de secuencia ecológica. Aislamiento es un efecto, impacto directo, ¿verdad? Es el rechazo cuando otras personas pueden confrontarse por esquizofrenias formadas ante sistemas negativos, depresiones y trastorno de la persona esquizotópico, ¿verdad? Entonces es otro efecto que hay de las consecuencias de la violencia psicológica. Más delicado hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Al suicidio puede llegar esa y también nos ha ocasionado. Aquí no perder de vista que es una dualidad, ¿verdad? Puede aplicar hacia arriba, hacia abajo, hacia menores, nos ha tocado
Ya la experiencia, también como comentario, pues, nos ha atacado asuntos por no atender un asunto de violencia, llegó hasta el suicidio. En este caso fue un adolescente, se privó de la vida. Es un autocastigo, dicen los estudiosos, ¿verdad? El suicidio. Los pensamientos suicidas es donde una persona piensa seriamente quitarse la vida. Puede variar de pensamientos fugaces hasta la planificación detallada de los juegos del rol, representado el suicidio sin realmente hacerlo, inclusive intentos fallidos. Que se le olvidó ponerle el nudo, ¿verdad? Y no se ahorcó. Pero ya es una consecuencia también muy común. Eso nos lo dicen mucho nuestros psicólogos cuando hacen la valoración, ¿verdad? Es que el niño se sube mucho a la azotea, habla mucho de volar, pues dice que quiere volar a otro nivel, ¿verdad? O sea, que te den mucho cuidadito. Hay que apoyarnos en los especialistas. Una regla que tiene este procedimiento de violencia que es multidisciplinario. ¿Quiénes intervienen? Desde el juez, toda la plantilla que implica un tribunal. Los peritos son herramienta muy importante para el juez, ¿verdad? Y también el entorno social influye mucho, las instituciones influyen mucho, pues entonces es un trabajo interdisciplinario, no es solamente una persona, es un grupo de trabajo. ¿Qué ocasiona también el odio, verdad? Es una emoción que consiste en causar molestias, también ocasiona el rencor, el resentimiento que se presenta hacia otra persona, ¿sí? Falta de odio se da muy vinculado, el desprecio a una persona y otra, ¿verdad? Es el sentimiento que tienes, dice este estudioso Gottman, ¿verdad? John Gottman, es el auténtico beso a la muerte cuando ignoras a una persona, ¿verdad? Que ya no te da igual, la menosprecias, falta de respeto, reconocimiento. La segunda violencia, que es violencia física, que es con mucho tener ese concepto, es que para violencia solamente sea física, si no hay violencia, ¿no? Es cualquier acto que inflige daño no accidental, ojo, usando el uso de la fuerza física, algún tipo de arma con objeto de provocar lesiones, ya sean internas o externas o ambas, ¿verdad? Entonces, la más relevante, ¿dónde puede parar? ¿Qué efectos tiene esta violencia? Pues desde lesiones, ¿verdad? Y el otro, pues ya vimos hasta la muerte podemos llegar, que este es muy común, que está vinculada con, tan es así que una de las causas para iniciar un procedimiento por violencia, pues es la famosa carpeta de investigación, ¿verdad? Es un elemento relevante entonces iniciamos un aspecto penal y vamos a un aspecto civil familiar. Puede llegar, ya hemos dicho, al homicidio, ¿verdad? Esas lesiones van más allá, es que nada más le quería pegar tantito y se resbaló, se golpeó en una parte y pues es un efecto también muy directo. Patrimonial, pues también es un efecto de violencia. No te doy el gasto, no te vendemos esto, es violencia. Es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, se manifiesta en transformación, sustracción, destrucción, retención, distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores patrimoniales, incluso, ojo, recursos económicos destinados a satisfacer necesidades y abarca los daños a los bienes comunes. Y va más allá el efecto, no solamente es a la persona, a los que dependen de él, entonces es un efecto colateral. ¿Qué efectos tiene? Pues de la cuestión patrimonial, ¿verdad? Destrucción de la cuestión patrimonial, van deterioro de ello, el efecto de que tiene esta cuestión. Violencia sexual, también exageradamente, ¿verdad? Decían muchos anteriormente, decían una figura muy común de violación, es que cuando es entre cónyuges no hay violencia, ¿no? Es en todos los ámbitos, ¿verdad? Es cualquier acto que degrene o dañe el cuerpo o la sexualidad del receptor de la violencia, por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de poder que implica su propiedad del generador hacia el receptor de la violencia. Si vemos para el entorno, quizás es el grupo más vulnerable, son de las damas, ¿verdad? Fuerza influye mucho la cuestión física aquí. Consecuencia de esa violencia sexual, ¿hasta dónde llega esta violencia sexual, verdad? ¿Qué impacto en el día cuando es un objeto de una violencia sexual? Pues tiene un impacto increíble, ¿verdad? Otro efecto que tenemos que ya hoy muy común apenas aprobado, ¿verdad? Violencia digital o ciberacoso. Dice que le compete a quien hostiga o amenace por medio de tecnologías de información, telecomunicaciones, redes sociales, correo electrónico, cualquier otra especie digital que cause daño a la dignidad personal, que afecte su paz, tranquilidad y seguridad personal.
Todavía no lo tenemos en un aspecto formal en legislación. Esto obviamente es una pauta para ya incrementarla como ese catálogo de tipos de violencia digital y otro tipo de violencia que también tenemos que entrar a esta violencia digital, es lo referente a una violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación que a través de publicaciones de difusión de mensajes e imágenes, de estereotipos, promueve las explotaciones principalmente de las mujeres, donde las demuestran como un objeto de consumo, las difaman, discriminan, deshonran, humillan y atentan contra su dignidad y su nombre e imagen. ¿Verdad? Es una afecta. ¿Cómo lo vamos a ver esta consecuencia médica? ¿Verdad? Cuando la observamos, cuando las mujeres son presentadas por medios de comunicación como un objeto sexual para vender o promover algún producto, ¿verdad? Vean la cuestión de ponen damas muy atractivos, ¿verdad? Pero es, fíjate, la mujer. Medios demuestran imágenes utilizadas como objetos de concurso de televisión, ¿verdad? Para llamar la atención del público, que está vinculada pues con el famoso bullying, anoréxicas, todo ese tipo de, son prototipos, ¿verdad? Otra donde muestran principalmente a las mujeres usando bikini, short y otros, igualmente cuando los enfocan en sus cuestiones sexuales, ¿verdad? Las ubican, ahí las enfocan, es una de violencia mediática. Otra que ya también aparece, violencia de género, es la violencia sexual de género de una violación de derechos básicos en todas las regiones y continentes del mundo que impiden que las mujeres ejerzan sus derechos económicos y políticos de violencia de género, que no es aceptable ni evitable, ¿verdad? Entonces hay que pelear contra esa violencia. Por ahí decían en un país del Medio Oriente que las mujeres no pueden ser juezas. Por ahí tenían un país que lo coordinan para allá, que solamente hay una juez en todo ese país. Fíjense qué triste. Pues estamos muy prodigiosos como sociedad. Otra que es violencia por imitación. Cuando alguien se dijo ser humano es animal de las costumbres, ¿verdad? Cuando son los patrones que vamos repitiendo ese patrón. Ah, pues así era el papá, yo también puedo ser igual. Es un medio de control. Dice que no se da voluntad, ¿verdad? Es decir, no es libre de la persona, ¿verdad? Pues sí se causa esa violencia. ¿Qué organismos, vamos a ir avanzando, qué organismos nacionales e internacionales llevan protección contra la violencia? A nivel nacional tenemos al Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, tenemos a la Comisión Nacional para Prevenir la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, CONAVIM, tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación, CONAPRID, y la Red Nacional de Refugiados. Son instituciones que van en contra de la violencia. Verle que sí es tan relevante que hay muchas instituciones. Obviamente quizá muchas no las conocemos o no hacemos uso de esos mecanismos que tenemos. A nivel internacional que tenemos, la UNICEF es una que busca principalmente contra los menores de edad. La Organización Mundial de la Salud, ya le habíamos indicado. También tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una herramienta muy importante para nosotros sobre protección de violencia, y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y crea inmediatamente la fusión de programas ampliados de la asistencia técnica de las Naciones Unidas, que es contra la violencia, son de los principales organismos internacionales. Otro elemento, ya vimos los tipos de violencia, ¿dónde se genera? Este es el grupo familiar. ¿Qué es un grupo familiar? Es el conjunto de personas vinculadas por las relaciones de intimidad, mutua consideración y apoyo, ya sea por parentesco, filiación, convivencia paterna o tengan una relación conyugal de combinato. Entonces ya vimos, primer elementos, tipos de violencia y dónde desarrollan en el grupo familiar. ¿Qué sujetos intervienen? Que son los elementos técnicos, ¿verdad? ¿Cómo podemos llamarlo? El receptor es la persona que recibe el daño, ¿verdad? Es persona que recibe el maltrato físico, psicológico, sexual o daño patrimonial, que no solamente es mujer, no solamente es entre matrimonios, puede ser violencia hacia los hijos, violencia hacia los padres, violencia hacia los hermanos, violencia hacia los primos, que sean un núcleo de familia, que sean un entorno. Y el generador pues, es el elemento negativo, ¿verdad? Es aquella persona, ¿verdad? Persona que a través de acción, comisión o abuso lesiona derechos de miembros de un grupo familiar. Es el que ocasiona ese tipo de violencia. Vimos trasladar los tipos de violencia. Medidas de protección. ¿Qué tiene que hacer el juez, verdad? ¿Cómo decreta esas medidas de protección contra esa violencia?
Dice que estas medidas se constituyen como un derecho para quienes sufran cualquier tipo de violencia. Ojo, y son otorgadas de oficio y conforme a la ley. Entonces va cambiando un poquito, ya no es oficioso, ya y no es a instancia, es oficiosamente en este caso del Partido de Justicia. ¿Qué características tiene esta violencia, verdad? Para protección, ¿verdad? Características. Primera, que son personalísimas, no podemos hacerlo a través de poder, ¿no? Y además son intransferibles. Son esas características de protección que son personales e intransferibles. ¿Cómo es el procedimiento, verdad? Características del procedimiento. Es, por naturaleza, es un juicio especial, es un juicio sumario, debe ser muy rapidísimo. Si no, no tiene efecto. Es uno de los críticos, vamos a otro sistema. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Ya lo habíamos dicho. Los menores, los incapaces, adultos mayores de 60 años y principalmente son los que tiene el juez la obligación de escucharlos por ser los grupos vulnerables en tipos de violencia, atendiendo a la edad, a su grado de madurez y capacidad. O sea, el juez tiene la obligación de escucharlos por disposición de la ley y es una obligación. Tan es así que los procedimientos donde no hay intervención del juez no ordenan reposición. Entonces, sí es muy relevante tener ese cuidado. En violencia son dos puntos que hay que cuidar mucho y que deben ser, ojo, por la naturaleza de la reforma de los juicios familiares, es la oralidad. Y uno de ellos es la implementación, la videograbación. O sea, que tener ese cuidado que cada diligencia donde estén inmersos estos grupos vulnerables sean videograbados esencialmente. Y muchos de ellos deben ser necesariamente la presencia del Ministerio Público para dar un principio de legalidad, para no violentar derechos humanos. O sea, que tener ese cuidadito. Exigir, ¿verdad? Que se presenten. ¿Qué fases tiene este procedimiento familiar? En lo práctico, ¿verdad? Tiene tres. Este juicio ya familiar es un juicio especial, tiene tres momentos. El primer momento, que es la fase postulatoria, que es una fase escrita, ¿verdad? Podemos decir que técnicamente los juicios orales en familia son un sistema mixto, ¿verdad? Una parte escrita y una parte de oralidad. Toda la fase postulatoria es escrita, que implica demanda, contestación, excepciones. Ya la fase de audiencia inicial y la última fase de audiencia principal. Son los tres momentos que componen un juicio de violencia familiar. Son los estadios procesales que debe de guardar ese procedimiento. El procedimiento escrito que implementó tan relevante es este procedimiento que el Poder Judicial implementó formatos, ¿verdad? O machotes, podríamos decirle, ¿verdad? ¿Dónde deben de ser esos machotes? En las oficinas de registro civil, en las oficinas calificadoras y mediadoras, conciliadoras de los municipios, en las coordinadoras municipales de derechos humanos, en los sistemas municipales de desarrollo integral de la familia, en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y en los juzgados familiares. ¿Cuál es el negativo? Que a veces no nos informamos, ¿verdad? Muchos de las gentes, nosotros como peritos hemos visto ese formatito, ¿verdad? Entonces es una reflexión. Hay que meternos a la página del Poder Judicial. Ahí están a la vista. Entonces, obviamente, aquí viene lo dedicado. Bueno, y si va el interesado y levanta su acta, saca su machito y la presenta, y al juzgado y podrá el juez calificarlo, entonces ahí viene la figura del abogado, ¿verdad? Bueno, ¿quién puede presentar la demanda? Bueno, puede presentarla el receptor de la violencia, ¿verdad? El que la recibe, cualquier miembro del grupo de familia que se entere, cualquier persona que tenga conocimiento, especialmente son los vecinos, la mayoría, o los familiares más cercanos, las procuradurías de protección de niños de niñas y los DIF son las personas facultadas para poder presentar una demanda de violencia familiar. ¿Qué requisitos lleva? ¿Verdad? Vamos a hacerlo rápido. El juzgado que se promueve, ¿verdad? Es muy diferente al tradicional. Ello para determinar la competencia, qué procedimiento, pues es un juicio especial, nombre de domicilio de quien interpone la demanda, que no necesariamente es el receptor, puede ser cualquier integrante, y ahí sí va el nombre de domicilio, quien recibe la violencia. Son los elementos que es diferente a una estructura normal de una demanda. ¿Qué tiene también diferente? Nombre de domicilio, quien genera la violencia, el demandado, podríamos decirlo, la práctica, ¿verdad? El vínculo, ¿qué relación hay ellos? Pues unión libre, concubinato, matrimonio, dependiente, familiar, hijo, lo que sea. Narración de los hechos, ¿verdad? De los hechos. Muy común, tiempo, lugar y modo, ¿verdad? Narrativa de los hechos.
los medios de prueba que son relevantes aquí en este procedimiento, ¿verdad? Y la firma del abogado de que lo hace del receptor de la violencia. Firma del abogado también es relevante en esta, ¿verdad? En este juicio tan delicado es que la falta de firma de abogado no implica que no admita la demanda. Y va más allá. Pero sí es necesario que cuando exista procedimiento de violencia esté asistido por el defensor público si no tiene abogado, para buscar ese equilibrio. Pero ojo, que es únicamente referente al que hace la demanda. ¿Cómo se hace el trámite? Formas de tramitarse, es una de conciliación y controversia. Obviamente por reforma pues no aplica, va en contra de la naturaleza, ¿verdad? Ya no es factible una conciliación, únicamente nos vamos con la controversia. Conciliación fue derogada el 14 de marzo del año 2016, hace ya 5 años que ya quedó sin efecto esa fase, ya únicamente existe como litigio, como controversia. ¿Cómo se desarrolla ese procedimiento, verdad? Pues vamos al juzgado, presentamos nuestra demanda, ¿verdad? A la oficina de partes, ¿qué camino sigue? Pues obviamente el juez que puede hacer admitir la demanda, pues la admite, previene o desecha, ¿verdad? Aquí vamos a hacer el ejercicio que fue admitida, reunimos todos los requisitos que marca la ley y ya entró la demanda. ¿Qué hay que ver en el acto inicial? Pues que se admite la demanda, que se ordena un emplazamiento al generador, que es por 5 días, que la presidenta de casa de que no lo haga y se pronuncia sobre la línea de protección y medidas provisionales. Eso es lo que hay que checar como asesores, ¿verdad? Me acuerdo muy feliz, pues le echo hojita, ¿verdad? Que reúne estos requisitos. Vamos ya a la esencial. Viene investigatoria inicial sobre las medidas de protección. ¿Qué medidas son las que tiene que otorgar el juez inicialmente? De emergencia, de prevención preventiva, de protección preventiva y naturaleza civil. Son las que tiene que ser inmediatamente el juez al presentar la demanda. Hay que echarle mucho ojito en eso. Y obviamente el juez, para declarar esas medidas, necesita tomar 3 cosas muy en cuenta, ¿verdad? El riesgo que exista, la seguridad de la víctima y los elementos que cuente. Pues el juez también no nos pone la demanda y yo voy a decretarlo. Tiene que revisar esas circunstancias. Bueno, vamos a ver ahora que sigue. ¿Cuáles son las de emergencia, las más comunes? ¿Verdad? Son una de emergencia, que es la atención urgente que debe decretarse de manera prevista. ¿Cuáles son? Desocupación del agresor, ¿verdad? Primero es el primer punto que vamos a sacar, que se retire de ese inmueble. Es el primer punto. Otro que es también prohibirle que se acerque a los familiares de la víctima, ¿verdad? Buscando que no se acerque, que se retire. Son medidas de restricción. Otra muy común, que se reintegre al regreso de la víctima al domicilio del receptor una vez salvo. ¿Cuál es el ejercicio? Cuando van en plaza, pues ya va inmediatamente, como en el fútbol, sale una persona y entra otro, ¿verdad? Es inmediato, ahí no podemos, pues ya después que venga el notificador, el secretario, el ejecutor, ¿no? Es inmediatamente. O también, en ocasiones, va a ser necesario retirar a la víctima, ¿verdad? Imagínense un inmueble que son vecinos, pura familia del generador, pues se la van a acabar. Entonces, autorizar que se vaya por domicilio diverso. Prohibición de molestar a la víctima o integrantes de la familia, ¿verdad? Esta es también una medida muy común. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como cualquier otro integrante del grupo familiar. Hay por práctica, generamos normalmente esa medida a 200 metros mínimo, no debe acercarse. En forma preventiva, ¿qué medidas tenemos? Esencialmente, pues, ordenar el aseguramiento de los bienes que vieron objeto de la violencia, sean armas, se utilicen o no, ¿verdad? Llevar a asegurar primero ese primer punto por el riesgo que existe. Otro, llevar un inventario de los bienes, tanto muebles como inmuebles, ¿verdad? Hacer una evaluación o un inventario de qué bienes forman esa parte del patrimonio. Esencialmente los implementos de la víctima laborales. También de los muebles, el uso exclusivo para la víctima de todo lo que es lo que hacemos el manejo de la casa, ¿verdad? No podemos retirarlo por ser de primera necesidad. Entonces debe permanecer en ese domicilio. No podemos sustraerlos. Permitir que la policía accese, ¿verdad? En caso de peligro, pues igual ingresen a leyes autorizadas expresamente que ingresan para sustraer principalmente al generador. También
decretar que se decrete inmediatamente la entrega de documentos, principalmente los personales, y más en este tiempo, ¿verdad? A la dignidad de la persona y familiares que viven en ese domicilio. Otro, se autorice el auxilio de la fuerza pública de reacción inmediata a favor de la víctima. Y muy vinculado, obviamente, con de naturaleza civil. Ya llevamos dos, ¿verdad? De emergencia, provisionales y de materia civil. ¿Qué implica este? Imagínense que tenemos un asunto con menores, ¿verdad? Que tienen un juicio. Si hay niños y adolescentes, las medidas de convivencia quedan suspendidas, ¿verdad? Lo referente a las convivencias quedan suspendidas. Dice, secretar la suspensión temporal agresor del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes, obviamente, resolviendo inmediatamente relacionado con la guardia y custodia de los niños y adolescentes. ¿Qué es lo que hacemos también? Acuérdense que hay un interés superior del menor. Todo lo que hacen la mayoría de las veces es llevar esas convivencias, pero ya a través de los centros de convivencia. Hoy, por cuestiones de pandemia, pues tenemos que hacerlos por vía virtual, pero ustedes están reglamentadas para llevar ese ejercicio. No podemos tampoco sancionar a los menores. Pues también hay que ser muy importantes. Relación con la provisión de los bienes queda prohibido, pues hipotecar, vender, ¿verdad? Y obviamente pues, se inscriba ante el IFREP, inscribir esas sanciones. Respecto al inmueble al domicilio, ¿verdad? Que debe de quedar exposición exclusivamente del receptor de la violencia mientras dura el procedimiento. Ordenar embargo, pues también se va a ordenar embargo para realizar principalmente obligación de alimentarias. Se ordena retención para alimentar su obligación por ser un orden público. Referente a los poderes y mandatos, también quedan sin efecto por este procedimiento especial, ¿verdad? Se suspenden o revocan esos mandatos. También muy común que se van a defender. De los alimentos, pues obvio, ¿verdad? Es inmediatamente la orden de embargo o retención para acreditar la obligación alimentaria. ¿Qué influye en los alimentos? Pues comida, vestimenta, educación, medicina, todo lo que sea necesario. Es una problemática que mucha gente que los alimentos solamente es para la pura comida y aparte son ropa, aparte educación. No, va implícito, el concepto de alimentos va implícito. Incluye todos esos conceptos. Protección, oficio de protección, inmediatamente se genera el oficio. Aquí importante, el oficio es para la víctima, ¿verdad? O el receptor, no para el abogado. El abogado no le sirve de nada ese oficio. Pues él debe tener la mano para una auxilio inmediato, hacer una denuncia, lo que tenga que hacer, pero él debe tener ese documento formal. La fase postalatoria, ¿qué implica? ¿Verdad? Se admite la demanda, se ordena correr traslado del presunto generador, se le emplaza. ¿Qué plazo tiene para acusar? 5 días, ¿verdad? Conteste y el demandado tiene que contestar, o el generador conteste y ofrezca pruebas. Debe narrar cada hecho y ofrecer pruebas. Y también sanción en caso de evasivas o silencio, tendrá la presunción de ser cierto lo que se le reclama. Esa es la fase postulatoria. Ya vamos con la fase, ¿verdad? Las sanciones que siguen. ¿Qué pasa? Pues ya contestado la demanda que se real el día, señala la audiencia inicial. ¿Cuántos días tenemos? 5 días, ¿verdad? Es tan especial, van 5 y 5. Termina esa fase postulatoria. ¿Qué actos componen esa fase? La anunciación de la litis. Nos brincamos una fase, la práctica, que es la conciliación. Entonces, en este juicio de violencia está prohibida, no puede haber, prohibida por la autoridad llevar actos de conciliación o mediación. Va en contra de la norma. Se brinca esa fase, nos vamos a la depuración procesal. Son las excepciones dilatorias, falta de personalidad, incompetencia, conexidad y dispendencia, ¿verdad? La admisión a preparación de los medios de prueba, ahí se hace en esa audiencia, se revisan las medidas provisionales y señalamos una audiencia principal que va a ser ¿en cuántos días? En 10 días, ¿verdad? En 10 días señalamos esa audiencia inicial. ¿Qué pasa con la audiencia principal? Desahogamos las pruebas, primero el actor, luego del demandado y por último las oficiosas. Aquí muy común, por la naturaleza del juicio de violencia, cuáles son casi por protocolo que tenemos que tener, referente a psicología y trabajo social. Y si hay menores, su escucha del menor es oficiosamente. Pasamos a las fases de alegatos, argumentaciones que hacen los contendientes,
y se dicta sentencia. Puede dictarse en ese momento inmediatamente o en caso de exceso de trabajo en 5 días siguientes. Es muy común, muy significativo. Muchas veces el número 5 y nada más una vez el número 10. Pues ya viene el objeto. ¿Cuál es el objeto de una sentencia de familia? El fin de una sentencia, ¿cuál es? Ojo, restablecer la forma, la paz social y el orden familiar mediante adopción de medidas que estime el juez y por el tiempo que sea necesario. Entonces, el objeto de una violencia familiar no es que saquemos a uno y ya no regrese, se reintegre. Eso es bien importante, restablecer la paz social. Al Estado también le interesa conservar la familia, pero usar mecanismos. ¿Qué beneficios tiene ese procedimiento? ¿Verdad? Que se soluciona problemas más rápidamente con un grupo interdisciplinario, ¿verdad? ¿Cuál es? El juez, todo el mecanismo del jurisdiccional, el mecanismo externo que son los peritos, instituciones, el DIP tiene mucha participación en este procedimiento. Y el beneficio que se restablezca el orden y la paz familiar. Esos es los benevolencias de ese procedimiento. Habrá que ejercitarlo. ¿Qué otros beneficios? Pues que están vinculados referente a pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de convivencia. Vele, tan relevante ese procedimiento que invita a otros procedimientos diversos. A este juicio ya lo jala en automático. Es atractivo. ¿Qué medio de impugnación procede contra esta sentencia? Pues por poner fin al procedimiento en su fase normal, que la sentencia prevé pues, sea recurrible a través del apelación con efecto suspensivo y tenemos el plazo de 10 días para interponerlo, ¿verdad? Para hacerlo. Pues ese es, a grandes rasgos, brevemente un desarrollo de ese procedimiento, ¿verdad? Es un ejercicio para una reflexión más que nada de este ejercicio. Bueno, con esta presentación, pues damos fin a este breve desarrollo de la violencia familiar. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer como estudiosos del derecho? Tenemos mucho trabajo que hacer como juristas, como partes de una sociedad, que no es tan sencillo, ¿verdad? Efecto colateral que ocasiona esto, pues desintegración familiar muchas, cuestión económica ha ocasionado mucho. Les reitero, es un punto muy delicado, nos vamos a enfrentar en procedimientos cuando estén inmersos también que el generador de la violencia sea una persona incapaz, procedimientos en que ambos sean adultos mayores, cómo va a trabajar el juez, y a la corte de procesamiento, que no necesariamente procedimiento, que sea un control de vigilancia, ¿verdad? Cuando son inmersos derechos de menores, ¿quién va a intervenir si los dos son los que generan la violencia? Pues se va a intervenir las instituciones como el DIP principalmente, que de protección, y van a ver que hay muchos asuntos que los dos papás son generadores de violencia. ¿Y dónde van a quedar el grupo vulnerable que son los menores? Entonces, eso, varios tips que no vamos a encontrarnos, ¿verdad? O que alguno el que genera la violencia a la vez sea incapaz, ¿verdad? Tenga un impedimento, ¿cómo va a actuar el juez? Entonces, son ejercicios que hay que ponernos a pensar que el derecho no es cuadradito, ¿verdad? Es muchas veces de sentido lógico, de sentido humano, pero aquí amerita una sensibilidad como juristas, ¿sí? No se van a hacer ricos con estos procedimientos, es más que nada el aspecto humano, pero también el aspecto ético, el aspecto profesional. Bueno, es todo por el momento.